la presente, esta es una reacción que se va a realizar para lo que el canal Caracol y la demás prensa consideran de que es libertad de expresión, donde se coloca la figura de la hija menor del presidente de la República como si ella no tuviera los derechos que lo da constitucionalmente, pues obviamente la Constitución. Entonces ahí vamos a ir analizando paso a paso qué va sucediendo. Entonces aquí vemos a el director del canal Caracol y dice lo siguiente. Es un gusto saludarlos, estamos de nuevo aquí con ustedes en Sala de Prensa en Caracol Ahora, y inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, y con un asunto, lo anunciaba Malú hace instantes al término de la edición central, que pues ha causado mucha controversia y que nos debe poner a todos a reflexionar sobre un asunto que tiene que ver con libertad de expresión, pero también con las relaciones, ese viejísimo debate de esa muy tortuosa y traumática relación entre el poder y el periodismo. Y cuando hablo tortuosa, no simplemente porque haya una relación o de amistad o de enemistad, sino lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a una publicación de un medio, repito, al que queremos muchísimo, del cual hemos hablado muchísimas veces aquí en Sala de Prensa y también en las emisiones de Noticias Caracol, y es La Silla Vacía. Su directora, Juanita León, está con nosotros hoy, y con ella también está un hombre que se ha dedicado a través de la Fundación para la Libertad de Prensa para hablar de esos asuntos, libertad de expresión, seguramente también límites de esa libertad de expresión, pero repito, esa muy tortuosa relación con el poder, porque es que muchas veces esa relación del poder con el periodismo pues va en detrimento de la libertad de expresión. Saludo inicialmente a Juanita León. Juanita, un gusto saludarte y gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. ¿Cómo va todo? Hola, Roberto, gracias por invitarme. Bueno, estaba aquí viendo y voy a pedir a mis compañeros que lo coloquemos mientras hablamos contigo. Ya saludo a Jonathan Bock, que es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa PRI. Un artículo donde Juanita firma y dice: Petro nos llama canallas ante el escrutinio sobre su familia. Estamos hablando, y aquí vemos la foto de Juanita, vemos en el señor presidente Gustavo Petro se sintió bastante molesto porque hacen un organigrama acerca, pues obviamente, de su familia, y en ese organigrama colocan la foto de una menor de edad, en este caso la hija menor, Antonella, y algo que está totalmente prohibido, colocar la foto de una menor sin el consentimiento del padre. Entonces es algo que en el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 47, 47, también está en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. También se puede ver que está también está en la Convención General de la ONU. Eso fue en noviembre de 1989 y entró en vigor acá como que a mediados de septiembre de los años de 1990, que perfila en 41 artículos los derechos humanos que deben ser respetados y protegidos para todos los niños menores de 18 años y todo eso. También si no estoy mal, también el Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098 de 2006, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en fin. Entonces lo que está tratando de hacer Caracol es como que encauzar la libertad de prensa, sin importar de que haya un menor de edad. Entonces vamos a seguir
a ver qué dicen ellos allí al respecto. El artículo ya se alusiona a esto, un trino de hace un par de días, me corregirá Juanita, en torno a una publicación que hizo La Silla Vacía, a las que nos tiene acostumbrados, a quienes la seguimos de cerca, donde en este caso se hacía toda una relación, no de poder, pero sí sobre la relación del presidente Petro con su familia. Y es que estamos hablando de sus hijos, el mayor que ha estado involucrado pues en lo que ya sabemos, pero más allá de eso, ¿quiénes hacen parte de su círculo familiar? Y pues, ¿quién dijo Troya? Estalló Troya. El presidente, luego pues de una trino, de una persona que es cercana al petrismo, un académico, que habla de esa publicación de La Silla Vacía, y el presidente no solamente la retuitea, sino dice: La Silla Vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización y de sus padres, no es otra canallada. Pues bien, y ahí viene este artículo que deriva incluso, Juanita y televidentes, en una carta muy formal del presidente Gustavo Petro con el membrete de la presidencia de la República, esta que ustedes ven en pantalla, dirigida a La Silla Vacía, donde pues habla de nuevo de la publicación de la foto de su hija, pero al final dice que lamenta que en redes sociales pues La Silla Vacía, Juanita León y todo su equipo hayan sido víctimas y objeto y blanco de toda clase de ataques. Reitero entonces el título, Juanita, del artículo: Petro los llama canallas ante el escrutinio de su familia. Hoy ya más decantado este episodio en La Silla, ¿cómo lo logran ustedes hoy asimilar? No solo pues ahí analizando bien podemos ver de que ellos lo que están haciendo, La Silla Vacía, lo que hizo fue un organigrama de la familia presidencial, por así decirlo. Entonces colocaron arriba pues los abuelos del señor presidente, colocan los padres, colocan después los dos hermanos, dan la casualidad del hermano que está investigado, que el señor presidente dio la orden para que sea investigado por la fiscalía, las parejas sentimentales con las que el señor Gustavo Petro, nuestro presidente, tuvo descendencia, tuvo hijos, y las respectivas imágenes de los hijos. Entonces ese es el contexto del video de lo que sucede con La Silla Vacía y el mensaje que dio el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque se utiliza la imagen de la niña Antonella. Entonces ellos se basan en la libertad de prensa, pero no, porque la libertad de prensa llega hasta cierto límite, y en que uno no puede coger una imagen que, aunque sea publicada en ciertos medios autorizados por el propio presidente, no puede ser utilizada por otros medios. Es decir, yo no puedo utilizar la imagen de Antonella y subirla directamente acá, porque ella es una menor de edad y está protegida por el bienestar familiar y por todas las leyes y normas que lo ameritan.
Por lo tanto, eso. Veamos a ver lo que dice la Flip, que es el señor este que está acá. A ver si capturó. Vamos a capturar acá el cursor. Ok, y ahí se captura el cursor aquí. Entonces pues aquí el señor este es de la Flip y la señora este es de la silla vacía, que saca después algo, un informe y todo eso. Pero vamos a oír lo que dice. Solo el golpe, porque esto no es un tema de boxeo, ni es un tema de un área de la Ucrania, pero sí estamos hablando de un asunto muy delicado en el que estamos hablando de un presidente, hablando de un asunto que dice él es legítimo, el de defender, no sé si la privacidad de su familia, en este caso de su hija menor, pero un derecho dice que le asiste de que debieron haber pedido autorización. Pero más allá de eso, ¿cómo decanta hoy Juanita León este episodio? Sí, Juan Roberto, pues realmente ha sido un episodio como un poco raro porque a mí me sorprendió que el presidente pues dijera que era una canallada publicar una foto de su hija en un árbol genealógico, pues tratando de explicar cómo era la familia Petro, en donde El árbol genealógico que expresa la silla vacía es un árbol genealógico que coloca a la hija menor del presidente, cosa que es algo grave porque obviamente es protegida aún por las entidades gubernamentales, ICBF, la ley 1098, la Convención Interamericana, el artículo 44, artículo 45, artículo 46, artículo 47, en fin, una cantidad de artículos que protegen a los menores de edad para no quedar expuestos hacia eso. Entonces el artículo 47 dice de que no retransmitir imágenes, bueno, más o menos explicado así, no retransmitir imágenes donde se toque esos temas, ya que puede en sí. Entonces lo que dice es como que abstenerse en sí, abstenerse a realizar transmisiones, publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología a hechos delictivos. Entonces, ¿qué sucede allí? Ese árbol genealógico que hace la silla vacía, lo que está haciendo es haciendo una apología a hechos delictivos que hace obviamente su medio hermano, pero que ya no tiene nada que ver allí. Entonces el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 47 es muy eficaz para decir eso. No se puede utilizar la imagen de menores de edad sin que no haya autorización, en este caso por parte del presidente. Entonces vamos a ver qué dice la Flip, qué dice la silla vacía y todo eso. Veamos. salía la cara de una niña que ha sido expuesta por sus papás públicamente en muchos actos políticos, y pues recordemos el del balcón, en donde estuvo hora y media parada enfrente de los medios de comunicación, y más cuando la foto que habíamos utilizado la había mandado la oficina de prensa a los periodistas que cubren Palacio. Pero la oficina de prensa no son los padres, allí
Los únicos que tienen la autorización de hacer eso son los padres, en este caso el presidente de la República y la primera dama, Verónica Alcocer, no la oficina. Por Dios, eso es lo primero que se aprende en periodismo, lo que se llama ética profesional. Entonces, pues a mí me parecía como evidente que la autorización estaba ahí, no tengo claro exactamente cuál es el derecho de ella que habríamos violado. Y yo pues lo que sentimos un poco en la silla es que la reacción del presidente se debió más a que habíamos publicado un artículo contando el testimonio de la mamá de uno de sus hijas, diciendo que Petro sabía del escándalo de Nicolás Petro desde diciembre y que no había hecho nada. Ahí, ¿qué tiene que ver la hija del presidente? Si ustedes quieren hacer una investigación o algo así por el estilo, lo que tienen que hacer es dejar atrás tanto a los demás hijos que no tienen nada que ver con eso e involucrarse directamente, única y exclusivamente con el hijo que el presidente mandó investigar, nada más. No veo por qué tienen que hacer un árbol genealógico de toda la familia presidencial, desde los abuelos hasta los hijos menores, hasta la hija menor. O sea, eso es buscarse un problema ellos mismos. Es buscárselo porque la ley es muy tácita en decir de que el menor se tiene que proteger por encima de todo. Entonces allí es donde está el límite entre libertad de expresión y violación a los artículos que protegen a los menores. Veamos lo que siguen diciendo. Eso después de otra publicación que habíamos hecho sobre los privilegios que ha tramitado Verónica Alcocer para unos empresarios catalanes. Entonces creo que fue como una sucesión de historias que seguramente el presidente pues no le habían gustado y que él se pegó de lo de la foto de la hija para reaccionar así, porque de otra manera no entendemos por qué reaccionó así cuando todos los medios pues sacaron a la hija en el balcón y a él no le pareció que la imagen de la niña estaba siendo abusada por no pedirle permiso. Y ahí pues viene, repito, y yo estoy también de acuerdo un poco, Juanita, que podría estar un poco cargado de tigre, si por llamarlo de alguna manera el presidente, y pues en este caso busca un motivo para buscar algún tipo de confrontación. Jonathan Bob. Que esté cargado de tigre ni nada de eso, ni que esté feroz. Se está metiendo con la hija menor, por Dios. Ella tiene derechos. Así que por favor, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué le pasa a la prensa? Eso lo aprende, se aprende en el primer semestre de todo. Es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, gracias como siempre por acompañarnos y ustedes la lupa la han puesto como en como en muchos otros episodios, pero repito, es que esto no es un trino de un candidato ni a la presidencia ni a ninguna corporación. Estamos hablando de un trino, de una declaración del presidente de la República. ¿Cómo lo decantan también ustedes y qué lectura hacen de este episodio? Repito, ya entraremos a hablar de los derechos, libertades y demás. Pero ¿cuál es la primera mirada, Jonathan, buenas noches, a este episodio realmente complejo y difícil que prácticamente abre un nuevo capítulo en estas confrontaciones entre poder y periodismo? Sí, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Pues creo que hay que empezar por decir que pues, ya han pasó el primer semestre del gobierno de Gustavo Petro y ya hay unas tendencias claras en cómo se está dinamizando la relación entre el presidente y los medios de comunicación. Y él además, no solamente en su cuenta de Twitter, sino en discursos públicos, ha advertido que para él
la tensión, que existe una tensión permanente entre periodismo y política, ¿no? Y eso, por supuesto. La ha existido. Si uno ve las entrevistas que le hacen al presidente Gustavo Petro, siempre es una pregunta capciosa en el que el presidente lo involucra en tal cosa y él tiene siempre que defenderse. Nunca hay una entrevista amena, amable o algo así por el estilo. No, es una entrevista siempre de ataque, donde le sacan lo mínimo, donde le recuerdan su pasado, quién fue, donde a cada rato le dicen que es guerrillero o algo así por el estilo. Entonces, obviamente allí, ¿qué le pasa a la Flip? Veamos a ver qué dicen. Eso es algo que hemos estado viendo desde la defensa, la libertad de prensa. Esa tensión no es positiva, ¿no? Y por el contrario, es una tensión que termina acentuando unas crisis de violencia y unos picos de violencia como el que se ha vivido en Colombia. Hay que recordar que el año pasado fue el año con mayor número de amenazas a periodistas en Colombia, y que no solamente se trata de tener un ambiente riesgoso y donde hay muchos temas y en muchos lugares de Colombia donde no es posible cubrir lo que está pasando, sino que a eso se le suma una narrativa contraria, una narrativa álgida por parte de figuras públicas, en este caso encabezado por el presidente, pero también que lo estamos viendo con muchos otros alcaldes y gobernadores en el país. Entonces se suman dos situaciones, una de un país con unos riesgos muy altos para el ejercicio periodístico y otra, la de una narrativa que termina afectando el trabajo de los periodistas. Entonces, en este nuevo capítulo en el que el presidente reacciona de una manera álgida y utilizando un canal y un lenguaje que no es el adecuado para entrar a dirimir los conflictos que pueda haber sobre... Uno se pregunta, la Flip con quién está, porque ahí el trino del presidente Gustavo Petro, la silla vacía, está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres. No es otra canallada. Obviamente, cuando tú eres padre y te publican las fotos de tu hija, sabiendo de que eso te puede afectar a la hija tuya moral, psíquicamente o hasta físicamente, porque es el presidente y la pueden agredir o algo así por el estilo, por la narrativa que utilizó la silla vacía en el árbol genealógico, que para hacer la investigación sobre algunos casos aislados de Verónica Alcocer y sobre todo del hijo mayor del señor Gustavo Petro. Entonces pues ahí está como que salido de la raya, ya que esto está totalmente prohibido, subir fotos de menores de edad. Eso es totalmente prohibido, y ojalá que, o sea, no sé por qué Caracol escoge personas que no sé, no tiene nada que ver. Me parece que la Flip está totalmente descachada, desconoce totalmente los artículos, la constitución, por lo menos el bienestar familiar, todo eso lo está desconociendo. Y afirma de que hay violación a la libertad de prensa. No, primero existe la protección al menor y después ahí sí la libertad de prensa. De determinado contenido, pues se suma a lo que ya pasó hace pocas semanas, donde también tuvo una seguidilla de mensajes donde buscaba controvertir constantemente a varios medios de comunicación, donde usa una narrativa queriendo como agrupar a un grupo de medios de comunicación, diciendo que los medios
del establecimiento, donde hay, como digo, un discurso que termina generando en la opinión y sobre todo en sus seguidores pues una confrontación, y ese escenario de confrontación, insisto, es muy riesgoso para el periodismo en un país como Colombia. Y ahí viene, Juanita, una reflexión, y es lo que pasó después de ese trino que veíamos del presidente, con esto último que menciona Jonathan, y es cuando primero convierte a un medio en un contrincante, en este caso casi que político, y lo otro, Juanita, es lo que eso desencadena en redes sociales contra el medio, en lo que eso termina convertido. Y hay que decirlo, nos pasó en el caso de Noticias Caracol, cuando hace un año publicamos el famoso video del hermano del presidente, en este momento candidato, entrando a quien después iba a ser comisionado de paz a la Picota, a hablar con unos señores que al final del camino se supo que estaban hablando de unos asuntos que tienen que ver hoy con la paz total. Pero repito, el tema es lo que eso desencadena, Juanita. Sí, Juan Roberto, eso es lo que a mí me parece más grave, porque obviamente si tú utilizas el púlpito presidencial para insultar a un medio, pues das vía libre para que todos tus seguidores vayan insultando al medio, pero además cada vez va escalando. Mira, ayer... Si el presidente utilizara eso de insultar a cada rato a un medio, yo creo que no existiría medio ya aquí en Colombia, porque todos los medios en Colombia afilan cuchillos siempre para atacar al señor presidente. Entonces esa narrativa de la periodista, entre comillas, por así decirlo, no va al tema. Uno de sus seguidores publicó la foto y la dirección de la silla vacía, sí, diciéndole al presidente como, bueno, para lo utiliza, cuando ya se utiliza cosas así como que la dirección de la silla vacía, que obviamente aparece en la revista, aparece pues la dirección, el conmutador, el teléfono y todo eso, pues no veo que haya escándalo. Sí, se metieron pues con una figura pública como es el señor Gustavo Petro, el presidente de todos los colombianos, entonces pues es bastante difícil contener a una gran cantidad de personas que lo apoyan a él. Entonces, ¿qué sucede? De que si no hacen un trabajo periodístico bien, se van a ver expuestos a que, bueno, el presidente allí manda una carta diciéndole como que a las personas de que se calmen, o algo así, porque se había organizado tirar tomates y algo así por el estilo a la revista esta de la silla vacía. Entonces yo creo que ellos podían evitar eso diciéndole con algo simple, diciendo: señor presidente, en realidad nos equivocamos, pedimos disculpas, violamos varios artículos de la Constitución en la protección del menor o algo así por el estilo, y se desligan de todo lo que le sucedió o lo que le está sucediendo. Así de fácil, solamente una simple disculpa bastaba, pero no, ellos se amarran a la libertad de prensa para hacer con ellos lo que les da la gana. Y ahí vemos al señor de la Flip como que apoyando todo. Entonces, ¿qué pasa, Hoy, entonces, otro convocó a una tomatada en contra de la silla vacía el domingo. Y pues me imagino que el siguiente pues va a convocar a que lo coja para plazas.
¿no? O sea, es como que esto si tú comienzas a generar un ambiente de odio o de desprestigio, pues ya no controlas los caminos que esas emociones negativas toman. Y a mí me parece que si bien eso es intimidante para un medio como La Silla Vacía, en todo caso pues uno está en Bogotá, protegido, pero el desprestigio del periodismo como tal tiene, tiene unas consecuencias que se ven como, no sé, en las marchas. No sé si a ti también te llamó la atención que los únicos actos de violencia que hubo en la marcha a favor de Petro y en contra del gobierno fue contra periodistas, ¿no? Y esto en las regiones donde los periodistas están mucho más vulnerables, sí me parece que es muy peligroso. Entonces yo sí creo que el presidente, pues me alegro, digamos que haya sacado la carta. Allí me imagino que hablan sobre cofradía, en medio alternativo, que fue golpeado, por así decirlo, allá en Medellín, y que por eso pues no es lo mismo, ya que los medios alternativos pocas veces lo que hacen es divulgar la noticia, o por lo menos decir no, esto es totalmente errado, esto no es así, y hacen una corrección de todo eso. Es por eso que muchas personas ya siguen más a los medios alternativos que a estos medios de comunicación tradicionales, porque creen que con la libertad de prensa ya tienen todo el poder, pero no es así. Primero está la Constitución Política de Colombia, que cualquiera de sus argumentos que ellos exponen allí, diciendo por lo menos que valoraba un periodismo independiente, porque si él no da ejemplo, las repercusiones a nivel local pueden ser realmente nefastas. Y ahí viene un tema que toca Juanita, Jonathan, y es que estoy haciendo un ejercicio de memoria y tiene razón. Los únicos actos o incidentes que hubo en esas manifestaciones fueron contra la prensa, pero no solamente de seguidores de Petro, también de opositores a Petro. Por ejemplo, en ambos los únicos actos violentos fueron contra periodistas. Exactamente, y ahí viene Jonathan y también con Juanita en esta tertulia. El asunto es que cada vez se radicaliza más este ambiente político. Estamos en año electoral, pues todos los años estamos en año electoral, pero este va a ser muy difícil, muy duro, casi más que el del año pasado. Y ahí, hombre, el ejercicio del periodismo cada vez más complejo, porque si, como dice Juanita, convocan a tomatadas, ya lo que viene puede ser pedradas o puede ser otras cosas. Y mire, y hemos visto casos en los que eso termina. Pero más allá de eso es cómo legitimo a quien envía un mensaje que no me gusta. Totalmente, y creo que el ejemplo de las manifestaciones es completamente apropiado, porque, y lo vimos en las últimas en Medellín, y sobre todo a diferentes medios de comunicación independientes, alternativos, les estaban diciendo: ustedes son de izquierda, no pueden cubrir acá, y les agredían. Creo que más allá de las agresiones, el lenguaje que se utilizaba es muy ejemplificante de esa sensación que termina creándose cuando se piensa que el periodista es el enemigo o que es un actor más de una contienda política, ¿no? Y yo creo que lejos de estar aportando a un mensaje diferente, lo que se está haciendo desde presidencia es precisamente alimentar más eso, y eso tiene unas consecuencias muy claves. Yo también celebro que en la carta que mandó ayer por la noche, que publicó el presidente, reconociera y lamentara que estas, digamos, como que esa seguidilla de mensajes terminaran teniendo también mensajes violentos. Creo que rechazar eso es fundamental y es muy importante reconocerlo, pero también el mensaje es que, por supuesto, que el presidente y los otros funcionarios pueden controvertir con los medios de comunicación y con lo que se publica, pero existen unos canales y unos mecanismos que son los adecuados, porque lo contrario es llamar a generalidades, llamar a estigmatizaciones, lanzar acusaciones
o subirle el tono a unos mensajes que, como digo, pues terminan acentuando toda esta situación. Yo creo que sobre todo el mensaje es que desde las principales figuras políticas del país y advirtiendo lo que tú mencionas, Juan Roberto, de a puertas de las elecciones locales, donde hay muchísimos intereses en juego, donde hay una prensa mucho más vulnerable, donde tiene más limitaciones, pues eso va. ¿Cómo han cambiado el caudal de la noticia? Se supone que fue un árbol genealógico de la familia del presidente Petro, donde meten a una menor de edad. Por Dios, entonces ahora se van de que hubo agresión de periodistas, obviamente ya esas son personas adultas o algo así, se rechaza, claro que se rechaza todo eso, porque no debería de permitirse, pero el meollo del asunto en sí es la vulnerabilidad que se le está dando a una menor de edad. Y mira cómo han enlodado como que todo y se han salido del tema y le están dando a entender a las personas de que Petro está convocando o haciendo todo lo posible para que los medios entren en controversia y que la gente defienda al uno y odia al otro y así por el estilo, cosa de que se está saliendo de la narrativa en sí o del problema de que lo que está pasando, de lo que pasó y todo eso. Además de eso, el señor presidente hizo una carta pidiéndole a las personas de que por favor paren ya, no ataquen tanto a las revistas Las Sillas Vacías, Camémonos y todo eso. Lo invitó a la persona a que dialogue. De pronto, bueno, ahí dicen que como que se actúa como un tigre rabioso, claro. O sea, se meten con tu hijo, con tu hija, la hija menor, la hija pequeña, la consentida. Hay que responder enseguida porque son fotos que en realidad él no autorizó publicar, ni él ni la señora Verónica Alcocer. Entonces pues hay que tener cuidado con eso, con la publicación de menores de edad en la prensa sin autorización de los padres de familia. Pero aquí hay un hecho como que controversial. Ellos están viendo para otro camino. Ojalá que en la entrevista hay algún abogado o algo así por el estilo, porque pareciera aquí que yo fuera el abogado, ¿qué? Hace muy difícil que efectivamente haya un cubrimiento independiente, libre, que se puedan revisar pues lo que nos debería interesar a todos, ¿no? Quién patrocina o quién financia a los candidatos, cuáles son sus conexiones, cuál es su entorno político, sus propuestas. Eso es realmente lo que se debería estar buscando y alentando para que el periodismo lo pueda hacer. Pero yo dudo mucho que estén las condiciones dadas para eso y yo insisto, y así se lo he manifestado al equipo de comunicaciones de presidencia, que es muy importante entender esa lógica y entender que los canales de comunicación del presidente son institucionales, también sus redes sociales, y que desde ahí se tiene que utilizar un lenguaje que... O sea, las redes sociales de la presidencia bien, pero no se puede utilizar las fotos que no están autorizadas y menos de una menor de edad, por Dios, que no entienden eso. O sea, me parece extraño que la FLIC tampoco entienda eso, un funcionario de la FLIC no entienda eso, por Dios. Que promueva el ejercicio periodístico y que no sea, por el contrario, un instrumento de alentar críticas y avivar pues toda esta agresividad en contra de los medios. Sí, y pues ya que usted menciona a Jonathan y Juanita, casi para cerrar, sí, uno habla con el equipo de prensa del presidente y pues se siente hablando con dos gobiernos. O sea, uno el institucional en este caso, donde pues dicen, miren, respetamos profundamente digamos el papel, el ejercicio de la prensa, de una prensa libre, pues con las responsabilidades obvias,
pero pues es que el asunto es que esto lo ventila el presidente en redes sociales. Juanita, ¿cuál ha sido el mensaje al equipo de la silla? Y se lo pregunto por lo siguiente, aquí este tipo de cosas también retumban y retumban en todo un equipo, porque no sigue haciendo el trabajo, lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, pero ¿cuál ha sido el mensaje al equipo de la silla vacía frente a un asunto cuando una aplanadora como la que le cae encima, que es la del Estado y la del propio presidente, pues cae de esa manera y pues logra generar estas olas de ataques y de indignación en redes sociales? ¿Cuál ha sido ese mensaje, Juanita? No, pues en la silla ayer, antes de escribir mi blog, pues yo me senté sobre todo con los periodistas que cubren Palacio y como a tener una discusión de, bueno, ¿dónde nos paramos? Porque mucha gente, nadie quiere hacer el saco de boxeo del presidente, mucho menos uno como periodista tampoco quiere ponerse en una labor protagónica, ¿no? Y entonces pues es muy fácil decir, bueno, dejémoslo pasar y ya, ¿no? Pero a todos nos parecía importante como marcar una raya, ¿no? Y decir, realmente lo que nosotros hicimos no fue canalla, que es un insulto, ¿no? Decir que algo es ruin, y nosotros pues lo único que tenemos es nuestra reputación como periodistas y pues lo vamos a defender. Entonces yo creo que en eso había como mucho consenso en el equipo de la silla y sentíamos que pues que era importante como plantear ese debate. Entonces pues lo hicimos. Defender algo no tienen que pasar por encima de la Constitución Política de Colombia, así de sencillo. ¿Qué le costaba a ustedes pedirle disculpas al señor presidente? Decirle, señor presidente, hacer una carta, así como la hizo el señor presidente, diciéndole a las personas que se calmaran, que tomaran todos con calma y todo eso. ¿Por qué la CIA no colocó algo que una carta diciéndole, señor presidente, nos disculpamos por haber utilizado la imagen de su hija y todo eso? Y miren de que acá se está cambiando todo, ya están por otro lado y no están en sí buscando la solución al problema. Y creo que todo el mundo estaba como muy contento por la noche con la carta del presidente, como de decir, bueno, qué bien que no lo dejamos pasar y qué bien que provocamos esta reflexión que estamos teniendo contigo en este momento. Eso es lo más importante, provocar esas reflexiones. Y pues a propósito de reflexiones, lo que le decía a Daniel Pacheco, porque hace unos días hicimos aquí un programa sobre ese maravilloso artículo en torno a la investigación que hicieron sobre los 3 españoles privilegiados dentro del círculo de poder, es exaltar el buen periodismo. Eso es lo más importante, periodismo al que nos vamos a juntar muy pronto, pues tendremos noticias públicas, oficiales, de cómo de nuevo la silla vacía y Noticias Caracol se van a unir para hacer ese trabajo clave en estas elecciones, como bien dice Jonathan. Juanita, de verdad un gusto como siempre, un abrazo y saludos a todos. Gracias, Roberto, gracias, Jonathan. Un abrazo. Muy bien. Juanita León es la directora de la silla vacía hablando de esto. Aquí, o sea, ya, o sea, se va a acabar el programa aquí o qué. O sea, por lo menos hablen del artículo 44, hablen por lo menos de otras cosas, del código del menor de la infancia, el artículo 47, ¿dónde queda todo eso? Por lo menos busquen siquiera un abogado o algo así por el estilo. Eso cualquier abogado sabe eso, cualquiera. También me quedo con una reflexión final, Jonathan, y es esta, la de lo que queda al interior de las redacciones, porque esto va calando. Y alguien dice, sí, estamos en Bogotá, pero es que el asunto es que no es sano, no es saludable para el ejercicio, y casi que eso puede incluso, y esto que le voy a decir me lo decía un colaborador mío aquí en el noticiero, dice miércoles, entonces ya uno lo piensa 2 veces antes de emprender una investigación o un trabajo periodístico, en este caso sobre un gobierno donde usted va a hacer un escrutinio al poder y se convierte esto en una talanquera a pensar miércoles, ¿qué trino me va a sacar el presidente? Pero es que el presidente no sacó un trino por la investigación, el presidente sacó el trino fue porque se metieron con la hija menor de él, por Dios.
que ahí están sacando todo fuera de la borda y se están metiendo por otros temas que ni siquiera van al caso. O sea, si fuera así, Dios mío, será el presidente pasaría con Revista Semana en una pelea y en una pelea y en una pelea y en una pelea, con Caracol también, con RCN, con todo. Sin embargo, hasta yo mismo me siento de que al presidente le falta un poquitico más de carácter para decirle las cosas a los medios así, tal cual, así como se la cantó a Blue Radio en el programa de Colombia Hoy Radio y todo eso. Entonces pues vamos a ver qué dice la Flip aquí sobre cómo le está dando el lado o cómo confunde esos dos términos, protección al menor y libertad a la prensa. Por supuesto, Juan Roberto, y eso, bueno, pues ustedes lo han afrontado. Yo creo que no sé si la totalidad de los medios de comunicación en Colombia, pero de los medios principales, pero pues sin duda es un tema que en la labor del periodismo está también hacerle esa rendición de cuentas al poder, y eso por supuesto significa mostrar e indagar en asuntos que no le interesa que se indaguen a muchas personas que ejercen el poder público. Entonces eso termina calando, termina por supuesto generando también unos temas que los periodistas o los medios prefieren no cubrir para evitarse problemas, y eso pues es lo que termina generando una autocensura, y que si bien hay muchos medios que la combaten y que siguen respaldando a sus periodistas y siguen enfrentando, digamos, como las consecuencias que pueda haber, pues hay muchos otros que no tienen o esa capacidad. Ahí lo que está tratando de decir la persona de la Flip es que el presidente no está dando, o sea, está dando motivos para que los medios tengan temor o algo así por el estilo. No, simplemente el presidente sacó eso porque se metieron con su hija menor. Por Dios, ¿por qué sacan tanta cosa? ¿Por qué desvían el tema? Y se meten con investigaciones que no sé qué, que lo otro, si simplemente el tema es que colocaron a la hija menor del presidente, 14 años de edad, en un árbol genealógico donde se hace una investigación sobre el vínculo de Nicolás Petro Burgos con supuestamente con los Char, porque obviamente todavía no han dictaminado aún nada, entonces se habla todavía de presuntamente, así que todo lo están desvirtuando, y la noticia en sí de lo que pasó con la silla vacía pues la están sacando fuera de contexto. Pero miramos a ver si ojalá buscan un abogado siquiera, o lo que sea, penalista o cualquier abogado, sabe de que esto no se puede hacer. Colocar la imagen de una niña no se puede hacer, y lo digo yo porque soy abogado también. No se lo pueden permitir. Entonces volver al mensaje y a la reflexión de que mientras haya una sociedad que proteja su periodismo en la medida que es un derecho de toda la ciudadanía a recibir la mejor información, o la información que más se acerque a la verdad, pues es importante para todos. Y estamos en un momento, como ya pues como conocemos y lo hemos hablado en los últimos años, crítico para la libertad de prensa. Cada vez tiene un mayor cuestionamiento, se enfrenta a estas narrativas políticas y a estos pulsos, y va calando en muchas personas. Es porque los medios tradicionales lo que están es desinformando
colocan un pedazo de video, y con ese pedazo de video, el video si es de 2 horas, como sucedió con la ministra Carolina Corcho, 2 horas y 32 minutos en una conferencia. Néstor Morales viene y coge 1 minuto, y con eso ya le da para sacar un debate en el que lo explicaba pues acá el editor, que es médico acá, sobre creo que el racionamiento de medicamentos, si no estoy mal, algo así. Entonces pues el que le iban a quitar eso y todo eso, y no, lo que le entendí yo también acá al editor cuando estaba explicando ese tema, es que le va a hacer seguimiento a los médicos, pero en el sentido de que no van a, digamos, a colocar exámenes sobre exámenes sobre exámenes sobre exámenes y más exámenes y más exámenes, porque así colapsaría el sistema de salud que se quiere implementar. Eso es autorregulación médica, es lo que le logré entender al editor que es médico, que está acá, pues acá en el canal también. Que piensan que es mejor, que el periodismo es muy malo y que es mejor tener unas voces oficiales, y que no se termina de entender muchas veces esa función tan importante. Pero pues por eso este espacio para reflexionar, este tipo de ejercicios, y entender que el periodismo también pues se sigue construyendo a partir de estas reflexiones. También es importante que estos no deben ser espacios vedados, pero lo que no debe ser es que esto esté lanzado por una discusión política o una discusión que implique a actores políticos, pues mucho menos al presidente. Y no somos intocables, faltaba más, y eso siempre lo hemos hablado con Jonathan y con muchos colegas, que hay cosas para reflexionar, para analizar errores que subsanar, sin dudas, pero eso es una cosa, y lo otro, como dice Jonathan, es que está en juego la libertad de prensa. Jonathan, como siempre, un gusto, muchas gracias. Ninguna discusión sobre la niña ni nada de eso, simplemente que debatieron, se fueron para otro tema y ya. Bueno, ahí veo que faltan como que 8 minutos más. Ojalá que la persona que contrate sea un abogado o algo así por el estilo, para que le cante las verdades tal como son. No se puede colocar a una menor de edad allí, así sea que estén en el palacio, ni nada de eso, porque está acompañada con sus padres. Es decir, tú no puedes sacar ahí la figura y colocar el lente únicamente sobre la hija, no, tienes que hacer sobre el grupo que salieron allí, los 3, porque eso es lo que quizás puedes hacer, pero es algo bastante comprometedor publicar fotos de una menor de edad. Y aquí se fueron para otro lado, y que una cosa, que la otra, que ataques por un lado, que le da miedo hacer una investigación porque por algún tino del presidente o algo así por el estilo. Y ahí no, o sea, lo que se refiere el presidente es que utilizaron la imagen de su niña, su hija menor de edad, y eso se desviaron totalmente. Pero vamos a seguir oyendo a ver, porque ahí faltan 8 minutos. Vamos a ver. Muchas gracias, Juan Roberto, un abrazo. Jonathan Bock es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, hablando de este tema que nos hace reflexionar. Ya hemos hablado con la directora del medio que publica pues este artículo que genera la reacción del presidente. Hablamos desde el punto de vista gremial con Jonathan Bock, a quien ustedes escuchaban haciendo estas reflexiones.
Ahora veamos, no sé si la otra cara de la moneda, pero una lista que es bien interesante y es la del derecho. Nos atiende a esta hora aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, Andrés Garzón, que es un abogado penalista. Más allá de hablar de que si hay un delito o no, sí quisiéramos como luces, repito, de un experto. Doctor Garzón, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Juan Roberto, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Bueno, doctor Andrés, estamos hablando de un asunto que, como usted alcanzó a oír, toca reflexiones sobre la libertad de prensa, sobre las relaciones del poder con el periodismo. Pero aquí hubo un tema de una publicación de una foto que además no es nueva, muchos medios lo hemos hecho, digo cuando muchos lo hemos hecho en muchas ocasiones, cuando se habla de círculos familiares de quienes detentan el poder, en este caso en Colombia. El abogado no se ha comprado y tenga, por lo menos sepa de los artículos 44, 45, 47, en fin, la ley 1090, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en fin, una cantidad de cosas que avalan al presidente en eso. Y vamos a ver si el abogado pues es exteso en esto y le dice no, esto está prohibido totalmente, está prohibido y no se puede hacer y listo, porque en realidad esto no se puede hacer. Vamos a ver qué dice el abogado. Desde el punto de vista del derecho, ¿qué lectura hace usted de esta polémica que, repito, estuvo en redes sociales y pues terminó en medios de comunicación generando reflexiones, repito, sobre libertad de prensa? Juan Roberto, en Colombia y en el mundo está terminantemente prohibido la publicación de imágenes de menores de edad sin la autorización expresa de sus padres. Excelente, eso es lo que tenía que buscar Caracol primero. Colocar a los tres, al de la flip, a la señora de la silla vacía, la periodista, y colocar al señor Andrés Garzón, el abogado penalista, para que le explicara a ellos cómo es que funciona esto. Y que esto no es así porque sí. Entonces, para que trazaran un límite entre lo que es libertad de prensa y violación a los artículos 44, 45, 46, 47 de los menores de edad. Vamos a ver qué continúa diciendo el abogado y si está en lo correcto, lo dejamos hablar completamente. Eso es una discusión ya saldada, y tan es así que la Corte Constitucional, en reciente sentencia del 23 de enero del 2023, conmina a un padre que estaba haciendo la publicación de la cara de su hijo en una red social a que no lo haga en razón a la tutela que interpone el padre que no hacía la publicación. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho y el Código del Menor, artículo 47, se dice que no puede haber ningún tipo de publicación sin ese expreso, óigame bien, expreso consentimiento de sus padres. Esto generaría pues una utilización de la propia imagen del menor, cuyos derechos solamente pueden ser manejados por sus padres. Yo no veo aquí una discusión de violación a la libertad de prensa. Eso es una discusión que no se está dando en ningún momento. Esto que no se está dando, se están yendo por otro lado. Salieron jugar con otras cosas, sobre investigaciones y sobre otras cosas. No hicieron una con el abogado, así como está hablando con el abogado. Porque no se está diciendo que no puedan difundir información. Se está diciendo que la ley en Colombia le prohíbe a un medio de comunicación presentar la imagen de un menor sin la autorización de sus padres. Entonces no se trata aquí de un conflicto entre la libertad de prensa
y los derechos del menor. Eso está saldado. Está claro que está por encima de los derechos del menor. Sí. Doctor Andrés, lo interrumpo por lo siguiente. Estamos viendo en este momento la imagen, ahí la vamos a colocar en pausa. Exactamente. La imagen del balconazo. Ustedes saben a qué nos referimos. El presidente Petro, hace algunas semanas, que a propósito va a hacer lo mismo la próxima semana defendiendo la reforma y explicando la reforma pensional. El presidente en ese evento salió junto a su esposa, la primera dama, quien vemos en la parte de atrás, y en primer plano junto a él a su hija. ¿Con qué intención? No sabemos, pues no es motivo de este análisis. Pero el que nosotros estemos publicando esta imagen que fue pública del presidente con su hija, nos está llevando a cometer una infracción, a cometer algo indebido o prohibido por la ley. Yo creería que hay que tener mucho cuidado con las imágenes públicas que se transmiten de un menor. La regla, reitero, Juan Roberto, es no se puede utilizar esa imagen sin el consentimiento del padre. Cuando el padre va con su hija a un evento público, pues esa autorización no da una extensión a todos aquellos que están en ese evento público para utilizar esa imagen. Yo creo que hay que ser muy claros en eso. Y es que pensemos que no hay ninguna norma en Colombia que diga que la autorización de publicación de imágenes de un menor puede ser tácita. Y más aún, revisemos qué contenido periodístico tendría, por ejemplo, o qué interés público tiene, por ejemplo, la imagen de la menor, ¿no? Y digamos de la menor hija del presidente para los colombianos respecto de la función de Gustavo Petro. Entonces, considero y reitero, de acuerdo a la legislación colombiana, que ello no se puede hacer. Sí, y hay un gran debate porque pues en el caso del blog de Juanita León, y no quiero ahondar en el debate porque está clarísima la explicación, doctor Andrés, pues dice, mire, en el caso de esta foto de la niña, la misma oficina de comunicaciones de la presidencia envía las fotos de la niña al chat que tienen los periodistas para su divulgación y hablan de esa autorización, pero repito, muy interesante reflexión sobre un asunto, repito, que tiene mucho, tanto de largo como de ancho, y que pues nos pone a todos a reflexionar y a, digamos, analizar todas las aristas, en este caso esta última suya, doctor Andrés Garzón, la legal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, valiosísimo su aporte y valiosísimo para este debate. No, señor, es un placer estar con usted.
Sí, muchas gracias por tenerlo en cuenta. A usted, el abogado Andrés Garzón, hablando de este tema.